Trafalgar D. Law es alguien que, a diferencia de otros personajes de One Piece, cuya grandeza radica en la relativa simpleza de sus metas y formas de pensar, tiene unas motivaciones y sentimientos que son más profundas y complejas, resultando en que tenga escenas increíbles e importantísimas. Y en específico considero que estas tres son las que mejor nos muestran la grandeza de su personalidad. Y a continuación yo, Antonio de qué personaje de anime, te diré por qué pienso así, al contarte cómo estas escenas nos muestran al verdadero Trafalgar D. Law. Empezando con un rasgo que es primordial en su personalidad, o sea, lo fríamente calculador que es. Y no me refiero tanto a ese lado medio apaticón de este personaje que suele tener la expresión de que nada le importa en esta vida. Hablo específicamente de su manera de tomar acción, haciendo a un lado los sentimientos en busca de cumplir de la mejor manera con sus objetivos. Y para ilustrar esto, he elegido esta escena en la que vemos cómo toma decisiones complicadas de manera fría, pero además nos muestra un poco más sobre este personaje, cosa de la que hablaré un poco más tarde. Por lo pronto, centrémonos en la frialdad de este momento, en el que el hijo de la fregada de Hawkins parecía tener contra las cuerdas a Law, ya que usó su técnica de muñecos vudú de paja para transferir a los miembros capturados de los Piratas Corazón cualquier daño que le pudiera hacer el cirujano de la muerte. Decisión rastrera, pero también bastante inteligente, sabiendo las tremendas capacidades de combate que tiene este personaje si le das la oportunidad. Evidentemente esto hizo sentir a Hawkins que tenía la ventaja en este encuentro, pero no contaba con la mente fría de Law, que aunque se sintió acorralado, llegó a la decisión más práctica, preparándose para hacer pedacitos a su oponente, aunque esto signifique la muerte de sus subordinados. Esta decisión obviamente dejó tremendamente guatafaqueado al Hawkins, y pues obviamente la primera vez que la ves también te quedas con cara de wow. Aunque no es que esta fuera la primera vez que vemos este lado de Law. O sea, usé esta escena para definir este rasgo de su personalidad por el peso de prácticamente no titubear en acabar con su gente. Pero esta es una forma de actuar que vemos en muchas ocasiones. Por ejemplo, al ignorar en principio el bienestar de los niños con los que experimentaba Caesar, a pesar de reconocer lo horrible que era el trato al que habían sido sometidos. Otra muestra de esto es cuando le ultra requete contra mega vale toda la terrible situación que estaban pasando las personas de Wano, enfocándose en no llamar la atención antes de tiempo. Y posiblemente lo que deja más claro esto es que Law planeó usar a los sombreros de paja, en específico las ambiciones de Luffy, para lograr su venganza personal, aprovechándose de ellos para destruir la fábrica de Smile en Dressrosa, vendiéndolo como una forma de debilitar la armada de Kaido y así acercarse al que se supone que era el objetivo principal de la alianza entre ambas tripulaciones, o sea, derrotar a uno de los Yonkos. Pero eso solo era parte del plan para realizar su verdadero objetivo, que era conseguir su venganza personal, meta por la que estaba dispuesto a morir, lo que hubiera significado dejar a los sombreros de paja a la buena de Dios. Aunque bueno, hay que decir que debido a la infancia tan horrible que tuvo, es totalmente entendible que sea así de calculador y frío. Sin embargo, su corazoncito también tiene un lado mucho más suave, y ese lado es esa otra parte sobre Law que nos muestra esta escena. Y es que simplemente este momento solo fue posible gracias a que este personaje estaba en una misión para rescatar a sus subordinados, aunque estuvo a casi nada de acabar con ellos él mismo, llegando hasta el punto de hacer un trato con Hawkins, que estuvo mucho más cooperativo después de ver lo hardcore que es Law, para quedarse apresado a cambio de que quedaran libres, aunque esto significara un tremendo dolor para él. Además de mostrar este lado más heroico de Law, esto nos deja ver otro rasgo de la personalidad de este personaje que ilustra de manera más amplia otra escena. Hablo sobre la tremenda determinación que posee, virtud que sin duda es esencial para el camino que recorre este personaje, y que si lo queremos jerarquizar, la pondría en segundo lugar en orden de los rasgos que definen a Law, arriba de la característica anterior. Pero no creo que sea tan importante como la que veremos en la última escena, aunque bueno, ya me estoy adelantando, mejor regresemos a este momento. Este lo elegí porque creo que es el que mejor muestra lo determinado que puede ser este personaje cuando se pone un objetivo. En este caso, una misión a la que le había dedicado los últimos 13 años de su vida.
meta para la cual tuvo que hacerse un nombre como pirata en busca de la oportunidad para atacar, encontrar la ubicación de Caesar Clown y poner su vida en juego al darle su corazón para ganarse su confianza, en busca de poder ubicar dónde se producía el SAD, aliarse con los sombreros de paja, y mira que esto de verdad me lo hizo llorar lágrimas de sangre, para dar el siguiente paso en su plan y aguantar una tremenda arrastrada de parte del que es posiblemente el segundo hombre al que más odiaba. Todo esto para encontrar la ocasión perfecta de no solo acabar con la producción de SAD en la forma más impresionante posible, sino que también consigue desquitarse de Vergo. Aunque eso solo fue otro paso más en el camino de determinación que tuvo su culminación en esta escena. Law fue aún más lejos al amenazar directamente a Doflamingo y prácticamente humillarlo, obligándolo a recurrir a sus conexiones divinas para darle vuelta a la situación. Lo que nos lleva a cómo enfrentó en varias ocasiones a este monstruo, pasando por un sufrimiento tras otro en una tremenda papeada en la que recibió plomazos y hasta perdió un bracito. Después de toda esta suma de actos increíblemente determinados, llegamos finalmente a esta escena, en la que tras hacer todo lo que pudo para vencer a Doflamingo y fracasar en el intento, decide que en vez de abandonar la zona en busca de su propia seguridad, quiere quedarse cerca para ver con sus propios ojos el resultado del encuentro. Por supuesto queriendo ver la victoria de su aliado sobre su odiado enemigo, pero también estando totalmente decidido a morir junto a Luffy si este era incapaz de obtener la victoria. El que Law esté dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para cerrar con el plan al que le había dedicado su vida, aunque esto significara un completo fracaso, al mismo tiempo que estaba dispuesto a morir junto a su aliado, tomando la responsabilidad por haberlo arrastrado a esta pelea, nos habla no solo de la enorme determinación de este pirata, sino también del honor por el que se rige, virtud que demuestra en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando aún bajo mucho sufrimiento se negó a hablar sobre los planes de la alianza pirata Ning Ming Samurai, o cuando decide darle a Kid una copia del Road Poneglyph que consiguió en la antigua Wano para mantener en la competencia por el One Piece a un tipo vital en la caída de los emperadores. Evidentemente estas cualidades, tanto su determinación como su honor, opacan en ocasiones la mentalidad fría de Law, llevándolo a tomar decisiones guiadas por las emociones en vez de con la cabeza. Razón por la que los rasgos de su personalidad que vemos en esta escena me parecen más importantes. Sin embargo, ni su calculadora forma de actuar ni su imparable determinación podrían brillar sin la que considero es la característica de la personalidad de Law que dirige su vida. Esta es que es un eterno buscador. Y para ilustrar este rasgo importantísimo de este personaje, creo que no hay mejor escena que esta. Y es que el camino que lo eligió, o más bien el camino en el que lo puso la vida, fue uno que lo llevó a buscar respuestas constantemente. Primero, tratando de entender por qué tuvo que vivir la caída de Flevans y ver todas esas cosas horribles que lo convirtieron en un niño edgy que estuvo a casi nada de volverse una nueva versión de Doflamingo. Y después, buscando la respuesta a la bondad de Rocinante que salvó tanto su vida como su corazón, aunque prácticamente no lo conocía, llegando al grado de dar su vida en sacrificio para darle la oportunidad de vivir. Estos dos eventos marcarían para siempre tanto la personalidad como el camino que tomaría Law el resto de su vida, eligiendo continuar la misión de su salvador al crear un plan para poder deshacerse de la amenaza de Doflamingo. Aunque obviamente esto, además de ser una muestra de aprecio por Rocinante, también tenía incluido un deseo de venganza que quería saciar. Sin embargo, esta búsqueda por cumplir el objetivo de detener al Joker incluía una duda en su interior. Me refiero a desconocer si es lo que se esperaba de una D, o al menos lo que Corazán esperaba de alguien que portara ese nombre, incertidumbre que conocemos gracias a su plática con Sengoku. Esta conversación deja claro que Law trataba de encontrar la respuesta al por qué fue salvado por Rocinante en la voluntad de la D de la que este personaje le habló cuando conversaron por primera vez. Sin embargo, Sengoku lo liberó de esta idea al dejarle claro que Rocinante desconocía el verdadero significado de la D, y por lo tanto la única verdadera y absoluta razón por la que lo había salvado de la muerte era porque lo amaba y quería que pudiera tener una vida libre. Aunque esta declaración y la derrota de Doflamingo hicieron que Law dejara de buscar estar a la altura de las supuestas expectativas de su salvador, eso no quitaba el hecho de que la D aún era un misterio para él.
Por las palabras de Rocinante y la expresión de Sengoku cuando le habló sobre ese nombre, sumado a todo lo que había tenido que experimentar desde su infancia, sabía que la D conllevaba un destino y una carga con una importancia enorme para este mundo. Este conocimiento hizo que su siguiente búsqueda incansable después de vencer a Doflamingo sea conocer el origen y el significado detrás de la voluntad de la D, intentando comprender por qué había tenido que sufrir tanto por formar parte de esta familia. Para lograr esta meta se puso a la casa de los Road Poneglyph para encontrar Laughteil y dar con la verdad sobre el mundo. Objetivo en el que Law está reflexionando en esta escena en la que como espectadores nos damos cuenta por primera vez de que esta es su nueva prioridad. Una meta que como con su deseo de derrotar a Doflamingo estaría totalmente determinado a cumplir, hasta el punto de poner su vida en juego más de una vez para lograrlo. Lo que de momento, siendo las 11:06 de la mañana del 22 de noviembre del 2024, se ve muy complicado, porque el Barba Negra me le dio una arrastrada. Pero hey, la esperanza muere al último. Cosa que aprendieron otros personajes de One Piece, como por ejemplo Nico Robin, que pasó por un montón de cosas que me hacen considerarla uno de los personajes que más sufren en el mundo del anime. Si quieres ver por qué creo esto, puedes darle clic justo aquí.